Entonces, regresando a la clase, lo que les venía diciendo es, pues nosotros tenemos un canal, creo que va a ser lo siguiente, incluso más para que no se enrede tanto. Voy a generar, miren, si ven que hay dos reuniones, eso quiere decir que alguien abrió reunión por acá, ¿sí? Y eso obviamente cualquiera de ustedes, como miembros del equipo, lo puede hacer, pero no es la clase. Yo siempre he dicho, en esos casos es mejor entrar por calendario porque el profesor pues la tiene programada ahí y no hay confusión. Pero en este caso pueden cerrarlas, ¿listo? No hay ningún problema. Porque lo que pienso hacer ahora es generar un nuevo canal, ¿sí? Respuestas de bono, ¿no? ¿Para qué hago eso? Para que el chat de ese canal sea para que no genere ruido en el chat general, mejor dicho. Voy a agregar. Y aquí lo único que voy a hacer en este chat, deben poner sus respuestas. ¿Listo? ¿Sí se lee? Sí. ¿Ya todos están ahí mismo? Entonces ya saben dónde poner sus soluciones. Listo. ¿Todos ya están? O bueno, Teams. No, es que no me acuerdas. Bueno, con tal, por el momento no voy a hacer todavía la pregunta, no se preocupen, sí. Les iba a aclarar una cosita, como para ya terminar esta parte de la diapositiva. Este ejercicio, que era el primero que les quería poner como de bono, desafortunadamente esto no puede ser porque si ustedes se fijan en la diapositiva, ahí está la solución. O sea que lo que les recomiendo es que traten de hacerlo antes de, ¿sí? Y luego comparen la solución y cualquier duda pues la miramos en el chat o en la próxima clase, etcétera. ¿Listo? Es como para practicar todo esto de clasificación de variables. Para eso está ese ejercicio. Y está ahí en esa diapositiva. ¿Listo? Entonces, antes de terminar, quería dar como unos cuantos concepticos extra que son muy útiles sobre todo en lo que viene en la estadística inferencial. La diferencia entre población y muestra, ¿sí? Población es el conjunto de todas las cosas que ustedes quieran estudiar de su categoría. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar pymes en Colombia, la población sería todas las pymes que existen en Colombia, todas. Muy posiblemente ustedes no tengan datos de todas, ¿sí? Es difícil por muchas razones. Entonces ustedes lo que hacen es tomar una muestra, que es un subconjunto, a veces bastante más pequeño, pero la idea es que sea lo suficientemente representativo para que uno deduzca algo de ellos. El ejemplo más típico de eso es, por ejemplo, todos los colombianos que pueden votar en una elección, ¿sí? Esa sería la población. Y la muestra, pues, es lo que toman las encuestadoras para deducir intención de voto, ¿sí? Eso sería la muestra. Que en la mayoría de los casos he visto que son de apenas de 2.500 personas, comparados con, no sé, ¿cuántos son? Como casi 20 millones de personas que podrían votar, más o menos. Eso depende también de los que votan, porque lo primero que hacen ellos es preguntar, ¿usted va a votar? ¿Tiene escrita la cédula? Porque si no, pues no le siguen preguntando, porque esa es una persona que no sirve para los datos, ¿no? Entonces, eso es lo que se consideraría como una muestra. El proceso de muestrear sería eso, es obtener datos de un subconjunto de la población. Mientras que censo, que es una palabra que también se usa mucho, sobre todo en cuestiones humanas, es cuando uno trata de cubrir a toda la población. Trata, porque normalmente los censos siempre son imperfectos. Algunos peores que otros, como el último de Colombia fue muy malo, ¿sí? Antes eran mejores. O sea, ¿qué significa censo? Es tratar de cubrir a todo el mundo, o sea, a toda la población. Eso es censar. Pero eso es muy difícil por muchas circunstancias, ¿sí? O sea, de verdad sacar la información de todo el mundo es muy difícil y salen caros. Por eso normalmente se hacen censos en los países por ahí cada 20 años, o cada 10 creo que últimamente recomiendan. No sé si la UNESCO o varias organizaciones de Naciones Unidas para que no le salga tan caro al país, porque obtener una información censal es bien cara. ¿Listo? Entonces, estos conceptos, sobre todo población y muestra, va a ser muy importante que lo recordemos. Sobre todo porque en estadística diferencial hay hasta letras distintas para lo que se hace con un caso y con el otro. Y por otro lado, el arte de la inferencia estadística, que es lo que vamos a aprender bastante en este curso, es tomar datos de una muestra y deducir eso de toda la población. Quiero aclarar, muchas veces la población es infinita. Un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, datos de ciencias naturales. Por ejemplo, un experimento de química. Usted puede repetir el principio del experimento 1000 veces o 1.000.000 de veces, en principio. O sea, la población es infinita técnicamente hablando, porque usted puede repetir y sacar una vez datos, otra vez datos, otra vez datos, otra vez datos. Y aún así, ustedes podrían tomar una muestra, ¿sí? O sea que en ciertas circunstancias uno podría pensar que efectivamente la población es infinita.
Bueno, esto de los tipos de muestreo, la verdad, prefiero no extenderme mucho porque no es mi especialidad. Es algo que se aprende bastante específicamente en sus áreas de conocimiento. O sea, por ejemplo, los que vayan a ver estudios de mercado les van a enseñar a muestrear adecuadamente para su área de estudio. Los que ven psicometría les enseñan a muestrar adecuadamente en psicometría y así sucesivamente. Es decir, aprender a muestrear, ¿qué quiere decir? Coger un pedazo de la población que nos de verdad saque información importante, es todo un arte. Y es un arte que además depende muchísimo de lo que usted quiera estudiar, porque dependiendo de lo que usted quiera estudiar, pues hay particularidades que usted debe saber para evitar lo que se llama un sesgo. ¿Qué es un sesgo? Básicamente es tomar una muestra que no representa a la población y que le da una impresión equivocada. Por poner un ejemplo, si ustedes hicieron una encuesta de intención de voto y le preguntaran solamente a personas de estrato 6, eso sería sesgado, ¿sí? Porque los ricos normalmente tienden a votar de una manera específica y no representaría a toda la población colombiana, ¿sí? Eso es básicamente el sesgo. El sesgo es peligroso, es mejor evitarlo, pero lo más curioso es que de una vez ahí podemos hablar que es una de las fuentes de, poder decirlo de alguna forma, de comportamiento antiético en la estadística, que es muy fácil. Sí, como la gente cree tanto en los datos todo el tiempo, si ustedes escogen una muestra sesgada que con esos datos les represente su narrativa, aunque no sea cierta, pues lo hace. Y eso se hace todo el tiempo en política, ¿sí? Desafortunadamente es así. Y hay que tener mucho cuidado. O sea, la estadística, técnicamente, si uno la hace bien hecha, o sea, éticamente, es muy útil. Ayuda a encontrar la verdad. Ayuda porque la verdad es algo muy complicado, pero da ciertos visos de lo que está pasando y es muy valiosa. Pero, como dicen por ahí, los datos tal vez no mientan, pero es fácil mentir con datos. Sí, en el otro sentido es muy sencillo. Si ustedes escogen sus datos a su narrativa, ya, plantean una cosa y como se ve matemático, como se ve, hay por eso tener un poquito más de noción de lo que es el sesgo y contrastar. Y por eso, de hecho, la ciencia en general, que se basa mucho en estadística, necesita de muchos estudios. Ustedes nunca, y más adelante hablaremos un poco más, yo sé que ustedes hay varios aquí comunicadores y por el lado de periodismo, créanme que ustedes son importantísimos en toda esta situación. Porque he visto en muchas circunstancias que la comunicación alrededor de los datos todavía es deficiente. O sea, he visto errores de redacción de ciertos periodistas al respecto. Y por otro lado, he visto también la tergiversación de ciertos estudios estadísticos a la hora de presentar resultados, ¿sí? Un ejemplo tan sencillo que lo veo todo el tiempo y lo odio ver en un titular. Colombia es el peor en tanto, ¿sí? Y uno va a ver, y es un estudio, no sé, de la OCDE, ¿sí? O sea, dígame, en el titular debería decir o sea, de entre los países que están clasificados, algo tan sencillo como eso. Hay que ser mucho más ético con la manera como uno presenta la información, ¿sí? Señores comunicadores, me parece muy importante. Porque yo sé que lo que pasa es que está la guerra de los clics, yo sé muy bien por dónde va todo el asunto, pero hay veces que se prefiere el titular que ponga a la gente a discutir, a reaccionar, porque eso fluye, pero es antiético al final y hay que buscar una solución al respecto. La mayoría de los resultados estadísticos bien hechos son sutiles. También los estudios científicos es igual. No le van a decir a uno el cáncer, nadie le va a decir a usted, ningún científico, el café cura el cáncer. Eso nunca va a pasar. De hecho, el cáncer no existe. El cáncer son 240 enfermedades distintas, ¿sí? Entre otras cosas, ¿sí? Son sutilezas de ese estilo que están por todos lados en la investigación minuciosa. Y aprender, y yo sé que eso es un problema complicado que se los dejaré a ustedes, pero es bonito que lo piensen desde este momento, aprender a reportar esas sutilezas lo suficientemente atractiva al lector promedio, sé que es difícil, pero es algo que ustedes deberán buscar solucionar. O sea, que el lector se lleve la impresión lo más objetiva posible, pero a la vez no se aburra en los detalles. Y eso no sé, tendrán que ver cómo lo desmenuzan. Entonces, creo que hay técnicas, seguramente hay todo un estudio al respecto, porque sé que hay unos profes trabajando en periodismo de datos muy buenos al respecto. ¿Sí? Pero les menciono una vez eso, es un problema ético profundo. Los números los respetan porque parece algo objetivo, pero no necesariamente es así, sobre todo si los descontextualizan, que es lo más importante. Toda investigación, todos los datos salen de una muestra, salen de un contexto. ¿Sí? Y si ustedes no plantean el contexto, sí, se dice cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, eso como para indicar lo peligroso que es el muestreo sesgado y el sesgo en general, es decir, utilizar técnicas equivocadas por querer dar una narrativa y nada más.
Aquí les menciono 3 técnicas como, por ejemplo, que son muy primitivas para la mayoría de los muestreos reales. El muestreo aleatorio siempre es suponer que, no sé, imagínense que alguien coge todas las cédulas de la registraduría, por poner el ejemplo de los votantes, y escoge al azar 2.500. Eso sería el muestreo aleatorio. Ese es peligrosísimo, sobre todo en las encuestas, porque ustedes no saben si por pura suerte su muestra les quedó sesgada, ¿sí? En ese caso, normalmente las encuestadoras utilizan una versión sofisticada de lo que se conoce como muestreo estratificado. ¿Qué quiere decir? Ellos ya saben cómo están distribuidos los votantes colombianos en regiones, ¿sí? Con estratos, edades, porque cada uno de sus sectores tiene sus... De hecho, ya llevan haciendo encuestas hace cierto tiempo y ya saben que los votantes se pueden clasificar en diferentes tipos. De hecho, ellos no son los únicos que saben eso. Todos los jefes de campaña saben eso. Es decir, un candidato, por ejemplo, de derecha, sabe que tiene un conjunto de votantes a los que no vale la pena convencerlos. No van a votar por él. O sea, ellos no van a competir por él porque es un estrato. La palabra estrato aquí no es socioeconómico, es simplemente una clasificación del grupo. Es un estrato que no es accesible a él por sus opiniones políticas. En cambio, hay otros que son más indecisos. Otros que son seguros. Ese estrato dice, no, ¿para qué me preocupo? Tampoco es porque esos votos ya son míos. ¿Qué hacen los jefes de campaña por los cuales se pelean? Son los estratos indecisos. Los que pueden irse para usted o los que pueden irse para el otro lado. Y ese conocimiento, toda la gente que trabaja en política lo sabe y ya ha estudiado. Eso obviamente cambia con el tiempo, tratan de mirar cómo se vuelven a agrupar y todo lo demás. Entonces, ¿qué hacen las encuestadoras? Pues cogen proporcionalmente de esos 2.500 o 3.000 personas que les responden, cogen proporcionalmente de acuerdo a cada una de esas categorías el número de encuestados para que representen adecuadamente ese tipo de votante. Eso es lo que se conoce como muestreo estratificado. Bien hecho, es de los mejores que hay, porque claro, se representa muy bien a la población, si ustedes saben muy bien qué estratos usar, ¿sí? Y finalmente, otro muestreo es un poco más bien cómodo, pero es completamente válido. El caso que siempre se me ocurre es en medicina. No sé, estudiar casos de COVID en toda Bogotá, por poner un ejemplo. Si ustedes se pusieran a hacer un muestreo aleatorio de todos los pacientes, eso le sale a un paciente en un hospital, en una clínica, por toda la ciudad. Hablar con los médicos de cada uno de ellos les representa a usted mucho tiempo, mucha plata y todo lo demás. Por un paciente por aquí, otro por allá, les quedan dispersos. Pero si usted tiene razones estadísticas para pensar que prácticamente todos los hospitales más o menos representan relativamente bien a los pacientes, ustedes dicen, no, yo necesito un tamaño muestral de tanto, nada más voy a preguntar en este hospital, en este hospital y en este hospital, que más o menos es representativo de todo lo demás. Mucho más cómodo para mí, no tengo que hablar con un montón de otros médicos, sino con los médicos de esos 3 lugares, reduzco costos y de todas formas estoy obteniendo datos representativos. Eso es lo que sería un conglomerado. Si se dan cuenta, son como opuestos. Mientras que en un estrato, cada estrato es parecido entre sí, y uno trata de proporcionalmente coger a cada uno de ellos y preguntar en todos. Un conglomerado es todo lo contrario. Un conglomerado es casi igual a todos los demás, los hospitales. Y por eso si cojo unos cuantos, da lo mismo que coja de todos lados. Este segundo caso es más bien por conveniencia, pero es completamente válido, ¿sí? En algunas otras circunstancias se hace muestreo por conveniencia y no es tan válido. De hecho, se ha estudiado que casi el 90% de la psicología cae en esa última circunstancia. Es un artículo que leí en Nature que dice que es posible que la psicología que tenemos en este momento, sobre todo la experimental, representa más que todo la psicología de los estudiantes de posgrado. Literalmente. Es decir, ¿a qué se refiere eso? Que la mayoría de los estudios psicológicos se basan en voluntarios. ¿Y de dónde sacan los voluntarios? Pues la gente que está en la misma universidad. Y son normalmente estudiantes de posgrado porque les dan créditos o cosas por el estilo. Entonces, pues esa no es una población que tal vez represente a todo el mundo. Entonces, tal vez estamos conociendo demasiado la psicología de un conjunto muy específico de personas. Y ya ha habido estudios al respecto. Y se ha encontrado que en algunos casos está bien, en otros no tanto, hasta que toca diversificar un poco la manera como se obtienen datos en esa circunstancia. Y fue por pura conveniencia, porque son los más fáciles los que se tienen en la mano, por decirlo de alguna forma. De hecho, por eso cualquier estudio también les recomiendo, en la misma historia del contexto, expliquen cómo tuvieron su muestra. Si tiene sesgo, no importa. Si ustedes explican bien, cualquier otro investigador dice, con razón que sus datos son distintos a los míos. Pero por lo menos uno da ese contexto que ayuda, si alguien quiere luego, hace lo que se llama un metaestudio, que es coger los resultados de varios lados y empezar a crear como una imagen más global. Eso es importante, ¿sí? El contexto, que por lo menos expliquen cuál fue la muestra. Si fue por conveniencia, de hecho eso lo hacen todo el tiempo, pero hay que explicarlo, ¿sí? Lo importante es que quede registrado. Estos son los libros que yo recomiendo mucho, especialmente, venga, a ver, ya les digo cuál es el que más me gusta.
el Newbold, el segundo. Es viejo, pero es el que tiene buenos ejercicios. No sé por qué últimamente las últimas ediciones son muy bonitas, tienen como más atractivo gráfico y todo lo demás. De hecho, la parte de explicar creo que está bien, ¿sí? Pero las secciones de ejercicios son cada vez más pequeñas. No entiendo para qué. En estos cursos uno necesita practicar, ¿sí? Y sobre todo con soluciones al final del libro y todo lo demás. Entonces creo que está perdiendo un poco el balance al respecto. Listo, y con eso terminamos como esta primera diapositiva introductoria. Les repito, la tareita que les dejo como de trabajo en casa es coger esta lista y pónganse a clasificar las cosas. Y luego comparen con la solución. Está acá abajo en el comentario, ¿listo? Las preguntas que les van a salir en el examen, en el taller sobre esto no son muchas, pero les van a salir seguramente. O sea, este tema ya está incluido en el examen, se los garantizo. Tipos de datos, ¿sí? Bueno, y ahora sí, con esto terminamos esta primera diapositiva. Fíjense que se va rápido. Ahora hablemos de la segunda. Ya empecemos ahora sí a echar de Excel, ¿sí? Es decir, estadística descriptiva. Esta estadística es la más básica de todas, es la que de hecho muchos de ustedes eventualmente van a tener que hacer, así sea para un informe de resultados anuales o algo por el estilo de su organización, ¿sí? O de su trabajo o de su equipo, etcétera, etcétera, ¿sí? Es como una de esas habilidades que se espera casi de todo el mundo cuando maneja Excel. ¿Listo? Entonces, ay, de ahora que se me hizo, que me puse por otro lado. Listo, a ver. Vamos a empezar entonces con un tema que se llama distribuciones de frecuencia. ¿Listo? Eso está en la diapositiva, o sea, en el segundo PowerPoint. Sí, ya estamos comenzando con lo que llamaríamos clase 2. Es que recuerden, tenemos 2 clases seguidas, por eso no se les salga extraño que esté pasando esto. Bueno, entonces, aunque no creo que alcancemos a terminar esta clase, o sea, quedan cortaditas más o menos. Hoy. Vamos a empezar con distribuciones de frecuencia. Y de hecho, el orden de presentación de todos estos métodos de estadística descriptiva va a ser en la misma flechita que yo les puse. Desde las cosas que podemos hacer con las variables nominales hasta las que podemos hacer con escala de razón, ¿sí? Porque como les decía, cada vez podemos hacer más cosas a medida que ascendemos en la escala de medición. Entonces comenzamos con lo que podemos hacer con todas, que es describir frecuencias. ¿Listo? Entonces, yo ya tengo, ya se bajaron el Excel, recuerden que yo se los compartí en Teams, ¿no? Se llama clase de la fecha de hoy, 0209, o sea, febrero. Pongo así primero mes y luego día porque son más sencillas de ordenar en orden, sí, en fechas, cuando ustedes pueden ordenar así. Por eso puse 0209. Y es una tabla de datos, justamente la tabla de datos en las que se basa la diapositiva. Por eso es que quiero, para que haya un correlato entre lo que ven en el PowerPoint y lo que está en Excel. O sea, vamos a aprender a hacer lo que está en el PowerPoint, básicamente. ¿Sí? Eso es lo que les voy a mostrar. O sea, lo primero que vamos a hacer es aprender a hacer esta tabla. ¿Listo? Que es una tabla de frecuencias. ¿Listo? Entonces, comenzamos. Y ahí sí, hay veces, yo tengo estudiantes que a veces saben muchísimo más Excel que yo, otros que saben menos, y así sucesivamente. Eso es normal. Yo lo uso hasta donde lo he tenido que usar. Y eso está bien. Que de hecho últimamente hasta me he puesto a aprender un poquito de Visual Basic y para meterle un poquito de cosas más avanzaditas. Pero bueno, aprendamos las cosas más básicas de Excel. Fíjense que yo les compartí este archivo, ya espero que todos lo tengan aquí. Es una base de datos, creo que inventada, de una supuesta cadena de almacenes en diferentes países de América en realidad, porque está México y Estados Unidos entre ellos. ¿Listo? Fíjense que efectivamente es una tabla de datos como la tradicional, donde empezamos con diferentes variables. Esta primera columna es bueno siempre tenerla a propósito de identificación, simplemente porque uno tiene como un orden inicial de la tabla. Y cuando la queramos reordenar a partir de ese primer orden, pues se puede hacer sin ningún problema. Hay veces que es el orden de entrada o algo por el estilo, pero siempre es bueno tener esa primera columna, que es ID. De hecho, ese ya es un ejemplo, una variable cualitativa. Es un número, pero simplemente está ahí como para mantener el primer orden de la tabla. Las demás son ahí varias cualitativas, las primeras 3, por ejemplo, que es supuestamente diferentes países, en tiendas de diferentes puntos cardinales, ¿sí? Diferentes productos, el precio del producto, la cantidad de producto, el valor en ventas de ese producto, me imagino, el mes en el que ocurrió la venta, ¿sí? Y el día, ¿sí? Básicamente. En este caso, fíjense que son variables, estas últimas cuantitativas, pero de intervalo, porque ponen un número, ¿no? 8 es agosto, pero repito, porque pues comenzamos el mes en enero.
pero es algo convencional. Igual pasa el día, no todos los meses, o sea, no todas las culturas comienzan los meses en el mismo momento, ¿no? Pero son de intervalo. Estas son de razón, por ejemplo, ventas, cantidad o precio, porque el cero de cada una sí representa algo objetivo. Esta es discreta, cantidad, mientras que la mayoría de los valores de moneda son continuos por defecto. O sea, porque uno dice mucho dinero, ¿sí? Puede decir muchos pesos y muchos dólares, pero es una manera no tan coloquial de decirlo. Uno en realidad lo que está diciendo es cuánto dinero gastó o cuántos salarios recibe, ¿sí? O sea, acostúmbrese una vez a pensar que las variables, lo que representa dinero, se maneja usualmente como algo continuo. Y es cierto, de hecho a los contadores les gusta verlo de esa forma porque les gusta que cierra hasta en el centavo de peso en sus balances. Y eso está bien, porque eso quiere decir que es como que contaron las cosas bien hechecitas, ¿sí? No tengamos monedas sino de 50, por ejemplo, pero técnicamente, sobre todo a nivel bancario, podemos hasta pasar un céntimo de peso, si lo queremos hacer así. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer ahora sí es aprender unos trucos básicos, yo creo que muchos de ustedes los conocen, que es, por ejemplo, la navegación más esencial, que con la tecla control y las flechas ustedes se mueven hacia los bordes de la tabla, ¿sí? Siempre hago esto al principio, que son como los atajos elementales, que eso seguro que varios de ustedes los conocen, tal vez otros no, ¿sí? Pero como porque eso ya ayuda bastante. Eso es lo primero, entonces. Lo segundo es, por supuesto, si ustedes ponen con Shift, pues van seleccionando en su medida de... ¿sí? Segundo es, vamos a seleccionar toda la tabla, pueden hacerlo con Control E, ¿sí? Y van a poner Control T. Ay, ¿por qué no se Control T? Dice, es que estos datos están en un formato que se llama rango, ¿sí? Que es útil para hacer las cosas en Excel, pero cuando ya tenemos una tabla de datos completica, vale la pena que Excel lo reconozca como tabla, no como rango. Entonces ponemos, esta tabla tiene encabezado, sí, porque la primera fila representa los números, perdón, los nombres de las variables. Entonces tiene que estar esto seleccionado y ponemos aceptar. Ya después de eso ya tenemos una tablita más reconocida, ¿sí? Les recomiendo siempre que tengan una tabla completa hagan esto, ¿sí? No vale la pena dejarlo como rango. Los rangos en Excel son para otras cosas, son por ejemplo para esas hojas contables que tienen diferentes opciones y todo lo demás. Es como para algo mucho más variado en términos de celdas. Pero si todo es una tabla de datos, déjenlo como tabla, así como está. Entre otras cosas, la ventaja es clara. Por ejemplo, ustedes pueden hacer lo que llaman filtros, ordenar, todo lo demás, solamente con estas flechitas. Más adelante hablaremos un poco más de eso, pero inmediatamente aparece eso. Entre otras cosas que también pueden ocurrir, es que si oprimen ustedes Shift espacio, ustedes seleccionan toda la fila. Con Control espacio, toda la columna. ¿Sí? Recuerden que Control E, toda la tabla. Las últimas dos cositas es agregar una fila o columna, se puede hacer sencillo seleccionando como desde acá arriba, desde los nombres de fila o columna, y con Control más, agregan, Control menos, quitan. ¿Listo? Entonces, me parece que son como los trabajos más sencillos, los usa uno bastante en Excel como para que los sepan. Más adelante me acordaré de unos cuantos más, pero por el momento creo que estos están bien. Listo. Entonces, el primer objetivo que vamos a hacer es hacer una distribución de frecuencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo por dos métodos distintos. El método viejo lo hago solamente porque en algunas circunstancias saber hacerlo por ese lado puede ser útil, ¿sí? El más sencillo es por tablas dinámicas, que lo van a ver como es de rápido. Pero primero comencemos por el método un poquito más viejito. Lo que vamos a hacer es seleccionar con control espacio toda la fila de zona. Si se dan cuenta de lo que queremos hacer en la distribución de frecuencias. Ponemos control C. Nos vamos a un área más arriba. Les aconsejo nunca trabajen inmediatamente después de la tabla porque Excel cree que usted va a agregar una columna. Por lo menos dejen un espacito o dos. Aquí voy a dejar dos. Voy a ponerla acá y voy a pegar. Esa es la lista de países, ¿sí? Completica. De hecho, ni siquiera me interesa con colores. Para que peguen pueden poner con derecho. Ah, pero la perdí. Oh, Dios, Excel que... Ah, no, está ahí todavía. Pueden pegar, pongo clic derecho y solamente peguen valores, ¿sí? Que es la opción segunda, la que dice 1, 2, 3. Porque a mí no me interesa que aparezcan esos colores ni nada por el estilo. Solamente me interesa que aparezcan los nombres. ¿Listo? Lo siguiente que van a hacer es seleccionar esa columna, se van a ir a la parte de datos y van a poner, fíjense que en herramientas de datos,
hay una parte que dice quitar duplicados. Lo oprimen y ponen aceptar. ¿Listo? Ahí nos quedamos ahora sí solamente con los valores posibles. Ahí va a ser la pausa. Listo, porque estoy seguro que ya hay algunos. ¿Ya llegaron hasta ahí? ¿Quieres? ¿Cómo? ¿Cómo así? Ah, ¿ese no lo quedó así? No, pues que creo que no siguió el paso de control E, control T. No lo ha configurado como tabla. Muestra. No sé, Es normal. es que Ah, ya. Listo, control E, control T. Listo, por aceptar. ¿Cómo? Listo. Entonces, yo selecciono la columna. Ah, no, es que era la de zona. Con el espacio. Aquí pega valor, nada más. Pega valor. Mira. Ya, ahora sí está como formado. ¿Te parece que así es decir? Ahora sí. Listo. Y luego lo sigues, ¿no? Acá. Datos. Y datos. Básicamente saber todos los valores diferentes posibles. Listo. ¿De todos o alguien falta por allá? ¿Listo? A ver, entonces, yo lo voy a repetir. Repítelo entonces. Control espacio para seleccionar toda zona, ¿no? Yo creo que ya lo borré. Mire, de nuevo. Control espacio, selecciono toda zona. Control C para... ¿Por qué está? Espacio. Tiene que aparecer así como que ya está seleccionado, como esos guiones moviéndose. Lo que sigue es aquí pegar valores. Tic derecho. El segundo, que es como 1, 2, 3. Es bueno que nos acostumbremos porque en Excel pegar de diferentes maneras es útil. Hay veces que pegar valores o pegar formato, eso puede ayudar muchísimo dependiendo de lo que queremos hacer. Sí, sí está bien, sí está bien. Lo que sigue, ahora sí selecciona toda la columna, se va a parte de datos, quitar duplicados que está por acá y pone aceptar. ¿Listo? Ahí le va a aparecer la lista de todos los países. ¿Listo? Yo selecciono desde acá arriba, con el clic acá. Uy, se hizo, pero se hizo lejos. Bueno, eso no importa. Control más. Control, cuando usted está así, haga esto nada más. Ya. Listo, ahora sí. Yo creo porque nada más su tabla tenía estos. Ah, si usted los pegó por ahí muy abajo. Espérate. Bueno, rapidito. Control menos, quitemos esto. No sé quitar. Una cosa que les recomiendo es que con mouse es más sencillo. En este caso. Aquí. Sí. Quiero pegar nada más los valores. Listo. Ahora sí. Listo. Aceptar. Ahora por fin, estamos todos. Listo. Bueno, lo que sigue que vamos a hacer es, de hecho, pongamos en la primera zona, porque en realidad es lo que se llama, ¿no? Esa es la variable. Zona. Creo que sí. O zona o país. Zona. Y hacemos lo siguiente, seleccionamos toda la columna. Ay. Está acá, ¿no? Y ponemos control T una vez, porque también va a ser una tabla. ¿Listo? La tabla tiene encabezado, sí. Y ponemos aceptar. Esto una vez nos va a ayudar en lo siguiente, que vamos a poder ordenar alfabéticamente. Fíjense que esto es un orden. Esta variable es un país. Los países no tienen un orden adecuado, ¿no? A menos que seamos xenófobos o algo por el estilo. No existe una jerarquía clara. Pero en cualquier tabla de ese estilo, sobre todo que tenga valores de nombres, para poderla navegar mejor visualmente,
lo mejor que uno puede hacer es por lo menos el orden alfabético. Es por eso que se hace así, ¿sí? No es que sea una ordinal, simplemente es porque es más fácil de leer en ese orden. Lo siguiente que vamos a hacer ahora sí es vamos a escribir frecuencia absoluta. Cuando esté así, le ponemos... Ah, bueno, unos truquitos rápido. Si ustedes quieren poner un espacio dentro de una celda de Excel, es con Shift Enter. O sea, por ejemplo, si yo escribo... Perdón, Alt Enter. Otra cosa, ¿sí? O sea, cuando usted esté dentro de una celda, eso a veces a uno también se le ocurre. Que uno quiere escribir algo y quiere poner un espacio dentro de la celda, Alt Enter es también como un atajo típico, ¿no? Que es bueno que lo tengan presente, porque por ejemplo ahorita puedo haber hecho eso, frecuencia, Alt espacio, absoluta abajo para que quede más sencillo de leer así, abajito. Listo, lo siguiente que voy a hacer es, ahora sí voy a poner por fin fórmula. Hay dos maneras básicas de ponerla, que es con igual o con más. Yo prefiero casi siempre poner igual, ¿listo? Entonces, el más es más sencillo para los que tienen un teclado al lado, que no es ya muy frecuente que digamos. Ponen contar, sí. Entonces, van a poner contar sí, van a seleccionar ahora de nuevo toda la columna, cuando ahora, que columna zona, completica. Ahora tienen que prestar atención a una cosa, hay Exceles que separan por punto y coma, yo sé que de hecho aquí en este salón hay de los dos tipos. Son dos cosas básicas que ustedes siempre tienen que reconocer en Excel. ¿Con qué separan sus argumentos? Que puede ser coma, punto y coma, dependiendo si es más gringo o más espaciado. ¿O con qué separan los decimales? Mire que a mí me dice acá inmediatamente que se separa por punto y coma. ¿Sí? Dice rango y luego dice criterio. Entonces yo tengo que poner punto y coma. Pero no todos posiblemente sea así. Tal vez algunos de ustedes, cuando quieren poner el segundo argumento, tienen que poner una coma. Pero fíjense que el mismo Excel le sopla cómo tienen que ponerlo. ¿Listo? Entonces yo pongo punto y coma. Y luego hago clic aquí, en la parte de zona. Así nada más. De hecho, puedo cerrar paréntesis, pero si yo pongo Enter, Excel siempre me agrega el último paréntesis. ¿Listo? Y ahí está. Esa es la fórmula, señor. Listo, por supuesto. Otro atajo importantísimo, F2, ¿no? El que muestra la fórmula de lo que uno está haciendo. Listo. Entonces, repito. Hay veces que no es necesario escribir todas las... Ustedes pueden contar, por ejemplo, hasta ahí. Escojan la que quieren, que es contar sí, y con la tecla Tab les completa. Eso también es... Porque hay veces que hay fórmulas, hay como funciones muy largas y pues qué pereza ponerse a escribir la completita. Pues ahí uno escoge la que uno quiere. Fíjense que ahí está abierto, contar sí. Selecciono entonces toda la columna, ¿sí? De zona. Como dice, hice clic en cualquiera y puse control espacio para seleccionarla completa. ¿Listo? Luego puse punto y coma. ¿Sí? O coma, dependiendo de su Excel. Eso sí se los aclaro porque no necesariamente es igual en el suyo. Y luego pongo clic en Argentina. ¿Sí? Es decir, el que está al lado. Y cierro paréntesis. O pongo simplemente Enter porque también da igual. ¿Sí? Dice que me dice 400. Si ustedes luego hacen clic aquí y hacen doble clic en este cuadradito que está al final, les extiende la misma fórmula a toda la tabla. Otra de las ventajas de trabajar con tabla, que hace eso con bastante facilidad. ¿Sí? Y ahí está entonces, si ustedes se ponen a mirar en la diapositiva, es exactamente el mismo conteo, 400, 354, ¿sí? El orden alfabético, igualito, ¿sí? O sea, me está diciendo en esa tabla cuántas veces aparece cada país, es lo que me está diciendo. Pero de paso, entendamos la fórmula de Excel, buscamos un poquito de sentido. Es, cuénteme si, ¿en dónde? En esa columna llamada, en la columna de tabla 1, zona, ¿sí? Y búsqueme los que tengan el valor que está al lado, que es el valor de zona, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo ahí en esa fórmula. Y así está. ¿Todos ya tienen esa o hay alguno que está? ¿Cómo así? Para ya todos, voy a empezar a hablar por allá. Todos ya por acá. De vez en cuando si alguien puede ayudar a un compañero también, la idea es que aprovechemos eso, que ahora estamos todos bien. Bueno, entonces voy a ir ayudando aquí. Sí, punto y coma. Ah, no, pero es que tabla 1 no, es que tenía que seleccionar. Ponga aquí clic y solamente control espacio, tiene que ser toda la columna, nada más. Listo, tabla 1 sola. Ahora sí, punto y coma. Clic en Argentina.
Bien. Ah, ok. ¿Listo? Ya todos ahora sí. Y ello, créanme que el que está ayudando aprende. El que enseña aprende 2 veces. Eso es también una regla de la pedagogía. Y es cierto, es muy cierto. Bueno, ya tenemos esto. Les voy a dar el último atajo de todos los que les dije hoy de Excel. Alt e igual. Ese sirve para sacar subtotales rapidito. Alt e igual. ¿En dónde lo puse? Ahí abajito en la columna. O sea, pero que me salga ahí al final, como para sacar un subtotal. ¿Cómo? Sí, no importa, ese también. Igualito. ¿Listo? Y fíjense que de hecho yo puedo escoger otras funciones. Lo que pasa es que la más típica es la suma. Pero yo puedo pedir promedio o recuento. Esa es útil. Yo a veces en listas de notas hago eso, pero con el promedio, porque me interesa saber cuál es el promedio de este examen, de este taller, etc. ¿Sí? Y uno lo puede hacer rápidamente. Bueno, y aquí ya tenemos entonces la primera columna de nuestra tabla que tenemos allá. ¿Todos vamos bien? Fíjense que larguero, ahora vamos a hacerlo por tablas dinámicas, que es mucho más rápido. ¿Listo? Pero era bueno como que supieran esto. ¿Por qué? Porque pues hay veces que uno de verdad quiere trabajar como en rangos, ¿sí? Como por ciertas circunstancias y no meterse con tablas dinámicas, porque tiene como una hoja larguísima. Y saber ese truquito de saber que uno puede contar cuántos aparecen en un lugar, puede llegar a ser útil. Es más, lo que pasa a veces es que uno quiere contar no solamente en una columna, como pasa acá, sino en toda una sección de Excel. Y esta función sigue funcionando. Mientras que las tablas dinámicas no. Las tablas dinámicas sí dependen que estén en una columna. Tal vez ustedes quieran, por ejemplo, y eso creo que va a decir en el examen, que yo les pongo una tablita, pero de dos dimensiones, como con una lista de valores. Y quiero que ustedes me cuenten rápidamente, sí, que lo hagan a mano, cuántas veces aparece un valor. ¿Sí? Aquí lo pueden hacer igualito, porque seleccionan todo el rango, o sea, contar, sí, con esta misma sintaxis. A ver si me explico, o sea, básicamente. Si yo tengo, solo para hacerlo rapidito, sí, no, sí, no. Obviamente es pequeño, pero lo que quiero es mostrarle el principio. Yo pongo no. Y yo quiero ahora, cuénteme cuántos no hay. Entonces yo pongo contar sí. Selecciono todo el lugar, ¿sí? Y pongo, pues, el criterio no. De hecho, también podría escribirlo distinto. Una opción es hacer esto, ¿sí? Y cerrar. Otra opción que también puede funcionar, por si acaso, es pongo contar sí, ¿sí? Selecciono todo de nuevo, pero ahora, en cambio, pongo entre comillas, que es como maneja Excel los valores que son como escritos, pongo no. O sea, cuando me aparece la palabra no, ¿sí? En todo ese rango. Fíjense que igual lo mismo, 4. 2 opciones distintas. Puede llegar a ser útil, si se dan cuenta, o sea, aprenderlo por ese lado, especialmente por eso último. Porque hay veces que uno no tiene la lista de valores en una columna, como lo vamos a hacer ahorita, sino está como regada en todo un rango, o en toda una hoja completa, casi, que puede pasar. Y a usted le interesa saber cuántas veces aparece. ¿Listo? Entonces, por eso este método, o sea, conocer esta función un poquito más al fondo no está de más. Ahora sí, hagámoslo por tabla dinámica, que obviamente las tablas dinámicas las vamos a usar muchísimo en esta primera parte del curso, porque les garantizo que es una forma rápida de extraer información de las bases de datos en minutos. O sea, casi que uno la puede hacer en el momento en el que alguien, sí, como un compañero o su jefe o algo por el estilo, está preguntando algo y dice, esto. De verdad, si uno las usa rápido, es casi que en tiempo real que uno puede extraer algo que pueda llegar a ser útil. Por supuesto, con cierta práctica, pero es bueno saberlo que es así. Lo que vamos a hacer es poner control E, que selecciona toda la tabla. ¿Listo? Control E. Y luego pongo insertar y pongo, aquí me aparece Pivot Table, pero es lo mismo, tabla dinámica. Pongo aceptar porque la quiero en una hoja nueva. ¿Listo? Listo. Me acostumbré a utilizar el transporte. Aceptar. Ustedes tienen que estar en este momento. A esta hoja la llamamos rápidamente frecuencia de zona, como para tenerle un nombre una vez, ¿sí? Aquí abajito. No, pero en el nombre, no aquí, sino en el nombre aquí abajito en la pestañita, en el nombre de la hoja, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, espero que estén todos ya cerca.
vamos a poner la parte de zona, fíjense aquí, y la voy a arrastrar a donde dice filas. Miren, lo arrastro, selecciono y arrastro. ¿Listo? Fíjense que ya me aparece la lista de todos los valores posibles y ordenados alfabéticamente. Lo que nos demoramos allá, como en 7 botones, aquí lo hicimos de una. ¿Listo? Y apenas empezamos. Y lo siguiente que vamos a hacer es, esa misma zona, si así lo prefieren, la van a poner en valores. Ya le hicimos de una. O sea, yo sé, ¿para qué nos pusimos por el otro lado? Ya les expliqué, porque en algunas circunstancias saber esa función también es útil, pero obviamente esto es muchísimo más eficiente, ¿sí? En menos de nada sacamos la misma información, hasta con el subtotal y todo lo demás, ¿sí? De hecho, les quiero aclarar que para valores no necesariamente tengo que poner zona, les puedo poner cualquier otro. Por ejemplo, voy a poner precio, pero les voy a aclarar un caso en este caso. Si yo pongo precio, me aparecen otros números porque me sale suma de precio, ¿sí ven? Pero yo no quiero que me dé la suma de los precios de cada valor. Yo quiero que me dé simplemente que me cuente cuántas veces aparece. Entonces yo hago aquí clic en esta flechita de acá, pongo configuración de campo de valor y digo, no me ponga suma, sino póngame recuento. ¿Listo? Y ya cuando lo pongo así, ahí sí me aparece como aparecía antes. Fíjense que no es necesario poner la misma variable. Es que me apareció de una suma, perdón, recuento, porque es que ¿qué más se puede hacer con una variable cualitativa como zona, que era la que estaba ahí? Pues contar. No la puedo ni sacarle promedio ni nada por el estilo. Por eso Excel de una vez se fue por el lado de contar. Pero como precio sí se le puede sacar suma, se le puede sacar promedio, un montón de cosas numéricas. Por defecto, Excel cree que la suma es lo que nos interesa en esos casos, tal vez como por cuestiones de contabilidad, porque quieren que sepamos el total de esos números. ¿Sí? Más o menos va por ahí. Pero por supuesto uno puede necesitar otra cosa, desviaciones estándar. De hecho, más adelante en el curso se van a dar cuenta que vamos a solicitarle esas tablas otro tipo de información. ¿Listo? Es más, solo por ponerles un ejemplo, si yo quiero seguir aumentando de precio, yo puedo aquí poner otra y así puedo poner suma de precios, ¿sí? Y la puedo seguir completando. O el promedio de precio, o la desviación estándar de precio. Y todo aparece así rápidamente en esta tablita con cada uno de los valores. ¿Listo? Y la puedo sacar de ahí. Por el momento no vamos a aprender tanto más de columnas. Más adelante vamos a ver de una vez esto con tablas cruzadas o filtros, ¿sí? Todo eso va a ser importante que lo aprendamos también, pero por el momento estamos simplemente extrayendo una tabla de frecuencias sencillita. O sea que esos dos pedacitos de acá también los vamos a usar. Una última cosa, es frecuente que nos pase esto, que se nos cerró esa configuración que teníamos ahí en la tabla dinámica y no veamos ya lo que podíamos configurar. ¿Cómo volverlo a sacar? Pues ustedes hacen clic acá, hacen clic derecho y es en mostrar lista de campos. ¿Listo? Ahí otra vez vuelve a aparecer. Es una cosa que frecuentemente pasa. Es que, no terminé de configurar mi tabla dinámica y cerré esta ventana. ¿Cómo vuelve a aparecer? Pues ya, se hace así. Listo. Por el momento, nada muy difícil. Lo siguiente que se me ocurre hacer, vamos a ver qué gráficas tenemos acá como rapiditas. Bueno, completemos la tabla antes de continuar, ¿sí? La parte gráfica. Queremos sacar una frecuencia relativa y una frecuencia porcentual. ¿Listo? Entonces, la frecuencia relativa la voy a poner aquí. Voy a poner frecuencia y ahí sí voy a utilizar Alt Enter, ¿no? Relativa. Como más bonito y más rápido. Y pongo lo siguiente, pongo igual, ojo, el número anterior y lo divido en el total. Sí. Con Alt, me paro en esa celda y oprimo Alt e igual. Tiene que estar configurado como tabla para que quede sencillito. Pero aunque a veces en rango también funciona. Alt e igual. Si necesitas poner Shift, pon Shift, donde esté la tecla igual. ¿Cómo? Alt Enter, cuando vayas escribiendo. Para poner la frecuencia relativa con espacio, mira es. Pongo frecuencia, pongo Alt Enter, ya me genera la siguiente línea relativa. ¿Sí? Sí, es una división. De hecho, esa fórmula que está aquí está en las diapositivas. Literalmente, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido en el total de datos. ¿Sí? Yo aquí lo explico en la diapositiva. Y está escrita en esta fórmula. Es una división. ¿Cómo? Repito. Igual. ¿Acá?
Alt e igual. O sea, me paro en esa celda nada más. Por supuesto, también podrían poner igual suma, si ustedes así lo desean, y seleccionan todo esto. Pero es como menos elegante, como más rápido, como más... Ponen... Ponen el valor de frecuencia absoluta, que es este, y ponen dividido en el total. Y por supuesto, extiendo todas la fórmula. Ahora, ¿listo? Bueno, una cosa extra que también muy importante de Excel, ay, ¿cuántas veces en un examen me ha pasado esto? Profe, se me dañó. Ya sé, no sé, esto. Sale esto y de una vez dicen, no me funcionó, tiene error ni nada por el estilo. Aquí no hay ningún problema. Ahí lo que pasa es que el espacio que usted puso en estas celdas no es suficiente para mostrar todo el número, ¿sí? Entonces, extiéndalo un poco más, ¿sí? ¿Cómo se cambian los decimales? Eso también es muy importante. ¿Por qué? Y eso les voy a decir. Yo manejo siempre una convención de 3 decimales en los exámenes y todo lo demás, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan en Excel bien claro, mira que están estos dos botoncitos. Este disminuye y este aumenta los decimales. Si ustedes lo aumentan mucho, pasa esto. Si al contrario, pues lo vuelven más pequeñito, ¿sí? Sí. Entonces recuerden, ese par de cositas es importante. ¿No? Es lo que la serviste por... ¿Hasta cuándo? Claro, es que cuando tú les tienes todo, eso es grandísimo y estás tratando de la fórmula que sale. Sacamos algo. Así. Ayudamos a este fórmula. Sí, lo que pienso que se empieza a hacer las 15 días para nada. Sí. Es un... Algo igual. Sí. Sí, porque decides que igual sale. Bueno, continuamos. A ver. Pero no te llegó la columna, ¿no? Normalmente se entiende. Es que esta no la entendió. No, es que estás en la tabla dinámica. No. Trabaja aquí. Ahorita les digo con la tabla dinámica. Eso es lo mismo que es la compañía. Cuando usted está en esta situación, selecciona todo esto, ¿sí? Con 4 sí. Abajo, con menos. Estás poniendo al centro trabajar de más. Aplicamos la fórmula que sabe hasta dónde. Y ahí sí, ahí es donde vas a poner aquí. No hemos trabajado recuerden que no estamos en la tabla dinámica, estamos trabajando en la normalita. Ya te explico. Lo que pasó ahí primero es no era todo esto. Porque estaba un segundo que tenía que ver atrás. Voy a hacer lo siguiente. Claro. No sé. Con eso ya debería ser suficiente. Por lo menos voy a borrar de aquí para abajo. Como si la tabla no funcionara. Pero aquí no tenía eso porque si no es quitarle como todo. Sin bordes. Aquí
quedó como antes. Sí. ¿Sabes qué? Ahí sí se dejó. Sí. Bueno, ahora, bueno, ya les dije lo de las comas. Allá todos están ya con la columna B. Esta frecuencia relativa, una cosa que también puedo decir, se puede expresar como un número entre 0 y 1, porque en ese cuenta es como una fracción, ¿sí? O como es más frecuente, como un porcentaje. Y no es un número distinto, es una cosa que les quiero sacar de ahora en adelante. Voy a escribir frecuencia porcentual, es que no, voy a ponerle frecuencia relativa otra vez. ¿Por qué lo voy a poner como frecuencia relativa? Es el mismo número. Ahorita les voy a explicar con más detalle a qué me refiero. Paréntesis como porcentaje, ¿no? Nada más. Y voy a poner, fíjense lo que voy a hacer. Si crean esa columna así, pongo igual y pongo el mismo número anterior. Fíjense que no estoy haciéndole ninguna cuenta, no estoy multiplicando por 100 ni nada por el estilo. ¿Listo? Simplemente estoy poniendo Excel, cójame el número anterior. Por el momento todo parece igual, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo me voy aquí a inicio y digo, expréseme esto como un porcentaje. Aquí hay un botón. Entonces, noten algo importante. Excel me está diciendo, este número es el mismo. Lo que pasa es que lo estoy expresando de una forma distinta. Es más, de ahora en adelante espero que se acostumbren a las siguientes equivalencias que les pueden parecer raras, pero no lo son. O sea, como que ya, es algo que yo no sé, ocurría mucho en la matemática del colegio. Mucho que, después de lo como porcentaje, ustedes cogieran la calculadora y multiplicaban por 100, ¿sí? Pero no es buena idea que lo piensen así en Excel. Porque es que un porcentaje no es un número distinto. Es una manera distinta de expresar un número. La verdad, como más se me ocurre es lo siguiente, para que ustedes lo comparen. Estas tres maneras son la misma. O sea, son el mismo número expresado en tres formas distintas. Ustedes conocen las fracciones. Ustedes conocen los decimales. Pero los porcentajes son otra manera de expresar las cosas. ¿Listo? Lo mismo. No es nada distinto. Es el mismo número. Y este sobre todo. 1 es 100%. O sea, 100% es otra manera de decir 1. O sea, completo, básicamente. Entonces, lo digo ¿por qué? Porque si yo cojo, por ejemplo, no sé, 25%, que es un cuarto, ¿no? Y cojo 8 y lo multiplico por eso, me da 2. ¿Qué pasa si yo cojo un cuarto? Y hago lo mismo, pero me lo maneja igual. Es más, de hecho, Excel tiene en este momento también la manera de expresar fraccionarios, creo. Algunos, no creo que este no. Bueno, sí. Listo, sí. Y hago lo mismo. ¿Sí ve? Cojo este número, lo multiplico por 8, también me da 2. ¿Sí? Si lo cojo 0,25, lo multiplico por 8, también me da 2. O sea, para Excel, eso es simplemente la manera de mostrar el número, pero el número es el mismo. O sea, lo que usted haga con él va a dar igual. Entonces, ¿a qué me refiero? Que entonces esta columna y estas son exactamente la misma columna. Solo que aquí los expreso como un decimal y aquí los expreso como un porcentaje. ¿Listo? No es una columna distinta. Espero que entiendan lo entiendan de ahora en adelante, que hablar de frecuencia porcentual como si fuera algo distinto no vale la pena. Es simplemente otra manera de expresar lo mismo. Bueno, una aclaración más. Imagínense que ustedes me hubieran configurado esto como tabla. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Yo aquí copio los datos nada más. Solo para indicar un caso típico que les enseñan desde aquí. ¿Sí? Mire ya, por alguna razón a Excel se le ocurrió que ese número tenía que ser en porcentaje. O sea, 40.000% lo mismo que 400. Pero no, número. Y sin decimales. Aquí también. Esto es Excel creyendo que... O sea, adelantándose las cosas cuando uno no quiere. Pero bueno, ya, así. Entonces, imagínense que ustedes tienen los datos así. ¿Listo? Fíjense que no es una tabla, es un rango. Y ustedes con alt igual sacaron un total. Fíjense que ahí sí me apareció suma, ¿no? No me apareció como total de tabla porque es distinto.
pero también me entendió el atajo, ¿no? ¿Y qué pasa si yo esa relativa? Yo puedo hacer lo siguiente, yo digo, listo, 400 dividido aquí. Extiendo la forma, hago que doble clic. Me sale dividiendo por 0. ¿Alguien sabe qué fue lo que pasó? Que no fijé el número, ¿sí? Es algo importante que sepamos. A mí no me gusta, por eso me gusta trabajar como tabla, porque no tengo que preocuparme por eso. Pero si por alguna razón se les olvida, están trabajando así, recuerden que, fíjense que lo que está pasando acá, que esta fórmula se va actualizando, va a querer dividir con la siguiente celda abajo, ¿sí? Y la siguiente celda abajo, así sucesivamente. Y ahí no hay número. Cuando no hay nada, Excel lo asume como 0. Y dividir por 0, pues es error. Eso es lo que está pasando ahí. Por eso dice dividir por 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cojo este, divido, pero oprimo F4 una sola vez. F4 significa fijar. Y fíjense que aparecen dos símbolos de pesos o de dólar en las filas, ¿sí? Después vamos a ver que a veces a mí me interesa fijar parcialmente, solamente la fila o la columna para algunas circunstancias, pero aquí quiero fijar las dos. O sea que siempre me divida por ese mismo número que está en M16 y no más. Cuando hago esto, y ahora sí extiendo, ahora sí me está haciendo la cuenta bien. ¿Listo? Entonces, una cosa que es bueno, un detallito extra, en el que ustedes caen muy seguidos, que ¿cuántas veces les digo esto el día del examen? Les aparecen los numeritos, está mal, yo les digo, entiendan. O sea, como incluso por los nervios, tal vez, como que se les olvida que se pueden estar ahogando en algo relativamente sencillo de solucionar. ¿Sí? Aquí fíjense que la suma total de las frecuencias relativas pues es 1, porque, y lo mismo pues tiene que dar 100% si lo expresamos como porcentaje, que sería lo ideal. ¿Sí? Y ahí está, esa es la tabla. Bueno, ahora que aquí lo tenemos en ese sistema como más general. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar en una tabla dinámica? Bueno, aquí hay dos opciones. Uno, les recomiendo que en las tablas dinámicas eviten trabajar las fórmulas con ellas, ¿sí? No toquen las tablas dinámicas, ¿sí? Dicho de otra forma, lo que les puedo decir que hagan, si así lo desean, es tal vez copiar los datos, ¿sí? O sea, como ustedes prefieran, así. Ya obtuvieron la formación que ustedes querían, copian y pegan, y siguen trabajando abajo, ¿sí? Aunque por supuesto también podría hacer otra cosa, que es lo siguiente. Volvamos a agregar zona aquí, por ejemplo, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hago para expresar la frecuencia relativa? De hecho, hay una manera de hacerlo por tabla dinámica, que sería la siguiente. Hago clic derecho acá y pongo mostrar valores como porcentaje del total de columnas, ¿sí? O sea, básicamente es, súmeme toda la columna y dámelo por eso. Y ahí apareció la frecuencia relativa, ¿sí se dan cuenta? Es la misma cuenta, pero en forma porcentual o en forma numérica. Porque el resto sería hacer lo mismo que hicimos acá abajo, ¿no? Por lo que acabamos de hacer. Pero si quiero, como en método de tabla dinámica, pues eso es lo que yo haría. Y esa es la frecuencia porcentual. O sea, la frecuencia relativa en formato porcentual. Ahora, que ustedes no lo quieren en porcentaje, creo que se puede. Sí. Ahí lo devuelvo al número. Sí, es cambiarle el formato al número, nada más. ¿Sí? Pero está en formato porcentual. ¿Listo? O sea, obviamente de nuevo lo hicimos otra vez súper rápido. Repito, porque si no, si trabajamos acá abajo, ya prácticamente lo mismo que hicimos acá. Si eso no vale la pena repetirlos. Acá es como para mostrarles otra manera más de tipo tabla dinámica de cómo yo mostraría la frecuencia porcentual. Sí. O relativa, sí, perdón. ¿Sabes qué? Tengo todavía esa costumbre porque algunos libros viejos salen con ese cuento y digo, no, pero es que no vale la pena hacer esa distinción, es que es la misma cosa. Bueno, vamos a hacer unas grafiquitas que están aquí en el... Sí, como para hablar un poquito de estadística descriptiva. A propósito, no les estoy hablando de estadística descriptiva todo el tiempo y no les he dicho qué es eso. En realidad es sencillo, la estadística descriptiva, como el nombre lo indica, es resumir, presentar datos, ¿sí? No inferir de ellos, no decidir con ellos, no sacar información, o sea, tratar de deducir información extra, sino como tratar de representarlos o resumirlos de una forma que uno los entienda mejor. Uno eso lo tiene que hacer todo el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que uno hace es hacer estas diagramas de barras y estos diagramas de torta, ¿sí? Fíjense que ambos son interesantes, yo estoy seguro que los han visto en informes de todo tipo. Ambos tienen un uso. Si ustedes se dan cuenta, el diagrama de tortas es muy malo para mostrar diferencias. Pareciera que todas las piezas son iguales, ¿sí? En cambio, el diagrama de barritas
sí me dice las diferencias. Pero para que ustedes dirán, entonces el diagrama de torta no sirve para nada. No, porque el diagrama de torta es bueno para que me diga, más o menos en conjunto, qué representa cada uno. Si voy a una tortica muy chiquita, pues representa un porcentaje muy pequeño comparado con el total. O sea, dicho de otra forma, este es más útil para hablar de cosas relativas, ¿sí? De tamaño relativo, el diagrama de tortas. Mientras que el diagrama de barras es mejor para hablar de cosas absolutas, de una escala. Por eso lo escogí así, básicamente. La frecuencia absoluta mostrándola en el diagrama de barras, mientras que la frecuencia relativa la muestro en un diagrama de torta, porque más o menos es la información que ellos ilustran mejor, ¿sí? Últimas cosas. Bueno, vamos a aprender a hacer esto rapidito, eso nos demora mucho en Excel hacerlo, ¿sí? Estas dos diagramas. En este caso, prefiero, vamos a ver si logramos hacerlo aquí rápido en el diagrama de barras, ¿listo? Seleccionan estas dos, a ver qué pasa. Insertar, gráficos recomendados, de barras, ahí está. Pero me sale con cuenta. ¿Por qué? No son cosas que hace Excel. Es que, por eso, trabajar con diagramas con la tabla dinámica directamente, les garantizo, siempre tiene esos problemitas bobos que uno dice, pero ¿por qué? En ese caso, mira, ahí me lo sigue poniendo. Lo que recomiendo, no importa, lo que usted quiera, siempre me lo va a mostrar, ¿sí? En cambio, si yo lo pongo acá, fíjese que no pasa eso. Le pongo esta y esta, insertar, gráficos recomendados, ahí sí está sin ninguna interferencia, ¿sí? Por eso es que les recomiendo, en lo posible, trabajen con tablas que no sea exactamente la dinámica. Si quieren, cópiela y péguela, pero trabajen con una bajita, ¿sí? Porque la dinámica siempre le pone peros a usted de algunas cositas, pues porque como que tienen funciones de Excel internas. O sea, se comporta distinto, de alguna forma. Y ahí pongo aceptar. Ahí está bastante bien en realidad. Lo que faltaría, si acaso, como recomendaciones rápidas de una vez. Perdón, voy a quitar zoom porque ya se quedó como muy chiquito. Pongan siempre que puedan títulos de eje, ¿no? Aquí en este caso no es tan complicado. Aquí sería como país, o zona creo que sería, porque es el nombre de la variable. Y aquí sería número de ventas, por ejemplo, ¿sí? O número de entradas, como ustedes prefieran. Pero siempre es bueno ponerlo así. Lo otro que les recomiendo es, eviten en general, que es muy tentativo, yo los he visto todo el tiempo, ya les estoy hablando del PIF, porque ustedes van a tener que hacer estas cositas, por ejemplo, para presentar en su PIF, análisis y demás. Eviten cosas muy enredadas, ¿sí? Por ejemplo, hasta de pronto, por el momento todas esas están bien, pero por ejemplo, eviten los efectos 3D en general. Sí, se ven medio atractivos al principio, pero ya después uno mira y como que es más difícil de comparar, ¿sí? O sea, prefieran la simplicidad, pocos colores, lo que llaman el material design, que es últimamente muy, o sea, si ustedes ven la mayoría de las aplicaciones de diseño web y demás, son así cosas planas, como sencillas, que no tengan mucho borde ni nada por el estilo. Es la estética que por el momento está y creo que tiene razón, porque es más legible en general, ¿sí? Es más bonito y al contrario se ve hasta más profesional. Hay gente que quiere como una idea extraña de lo cool que al final de cuentas no es buena idea, ¿sí? O sea, prefieran siempre así, o sea, eso sí, buenos tamaños de letra, buen tamaño de gráfica y todo lo demás para que la gente lo pueda leer, pero cosas sencillas, o sea, apenas la información relevante, con una paleta como sobria, puede ser hasta rosado, no pasa nada, o violeta, pero que como que uno vea algo armónico, ¿sí? Ustedes escogen la paleta, pero lo importante es simplicidad, ¿sí? De lectura, para que se entiendan lo más rápido posible, porque alguien está en una, no sé, ustedes están en una presentación y pasan la diapositiva, y si sale efecto 3D y que luego con un borde decir otro color, eso una vez confunde a la persona que está tratando de interpretar sus resultados, ¿sí? Eviten eso. Esta es la frecuencia relativa, es absoluta. La relativa, pues haríamos algo parecido. En este caso, lo que les recomiendo es que escojan la columna. Fíjense, primero eje Y, luego oprimen control, luego escogen eje X, ¿sí? Sería más o menos así, para seleccionar la zona. Y ponen insertar, gráficos recomendados, y la tortita. Ahí sí, voy a tratar de ponerlo como parecido a lo que encontramos en
Ah, dejar oprimido control. O sea, porque primero escojo frecuencia relativa. Digo oprimido control. Sí. Fíjese que yo puse el total, ¿no? Y luego escogí la zona. ¿Por qué? Porque nada más quiero esas dos. ¿Sí? No quiero ni la frecuencia relativa ni la otra. Quiero nada más que me relacione ellas dos. ¿Listo? Ya el resto es escoger como la que uno quiere. Por ejemplo, para que aparezca exactamente como la que yo puse en diapositivas, porque escoge el azul porque pues es el color poli, ¿no? Básicamente por eso. Además, es de los colores más sencillos de usar, es como serenito. Pero no, que a veces hasta el naranja funciona muy bien. Eso es como uno, como que escoja. ¿Sí? Fíjense que entonces aquí ya apareció, más o menos como salida ya. Pero, por ejemplo, yo quiero que este número aparezca con más decimales. Lo que yo voy a hacer aquí es hacer doble clic en el número. Y aquí en la parte de abajo, fíjense que aparece en la parte de barras, abajo dice número, ¿sí? Extiendo esta pestañita y ahí yo digo, no, muéstremelo como porcentaje primero que todo. Ah, y ahí puedo escoger los decimales, 2 decimales o 3 decimales si acaso, ¿sí? Son ese tipo de cositas. Es más, casi todo lo que ustedes quieran modificar de la gráfica se puede hacer de esa forma, ¿sí? Hacer doble clic, por ejemplo, en los ejes igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, este eje yo lo quiero con otra gradación, ¿no? Yo hago aquí doble clic y dice, ese era 450, no me gusta, yo lo quiero, bueno, dice que es de 50 a 50, no, yo lo quiero de 25 a 25, por si acaso, no me parece bien, pero bueno, queda muy apretado, pero digamos que podría ser. O de 100 en 100, menos apretado, tal vez sea suficiente, ¿sí? Pero son ese tipo de cosas, que ustedes sepan que rápidamente con un doble clic ustedes pueden estar configurando todo eso sin problema. ¿Listo? Creo que con esto terminamos hoy, ya faltan apenas 4 minutos. No, bueno. Bueno, ¿quieren hacer uno rapidito? Sí, pero es que son 4 minutos. Como que me dicen no. No, de una vez, a ver. Para el primero, para ver quién se estrena. Recuerden, respuestas en el chat. Es... Denme la frecuencia porcentual. O sea, la frecuencia relativa en forma porcentual con 3 decimales del valor occidente en toda la tabla. Tienen que responder, recuerden, como ya sabíamos en el chat general. De hecho, ya lo voy a escribir donde tienen que responder. De la frecuencia relativa como porcentaje con 3 decimales del valor occidente en toda la tabla. Por 0,1, pero con eso acabamos. El que se mueva rápido con tablas dinámicas se lo coge una, pero... Y repito, no se olviden de la coma y el símbolo de porcentaje, por favor. El que no ponga esas cosas, pierde el punto. Listo. Ahí lo que yo voy a hacer es dejar de compartir aquí porque ustedes no ven. Y yo sigo trabajando por mi cuenta porque también necesito. Listo, yo ya tengo la respuesta. ¿Por qué pido 3 decimales en todas esas cosas? Porque es más difícil que me adivinen. Tienen que hacer bien las cosas para que me lleguen al resultado. ¿Alguien tiene respuesta? ¿No? No, todavía no. Pero no la veo. ¿En el chat? Ah, ya. Ponle más decimales. El problema son los decimales. Son 3 decimales. Ah, sí. Pero van bien, pero falta. O sea, si se les hubiera pedido apenas esos 2 números estaría bien, porque es ese. 3 decimales. Ahí mismo en el chat, ahí yo los que he visto.
No, no, porque no es 1,9. Me refería a Johan y a Mónica que parecen... Ah, bueno, perdón, Johan es el que lo tiene, parece que te verlo bien. O sea, Mónica es incorrecto. O sea, la forma está bien, ahí están los 3 decimales, pero eso no es la respuesta correcta. No sé por qué Johan no ha respondido con los 3 decimales. Y alguien está respondiendo en general. ¡No! El que se llama respuestas de bono, que es abajito. Pero de hecho, no, ese tampoco es. ¿Ven? No lo han hecho bien porque no les ha dado el mismo resultado. Del valor occidente, ¿verdad? Sí. Están cerca, pero no. Creo que se fue el tiempo. No, pero... Muy bien. José Mateo, esa es la respuesta correcta. Listo. Entonces anoto bonos miércoles. José... ¿Cómo? ¿Cuánto va? Como para estrenar voy a dar de 0,2 porque es como el primero del curso. Esta meritaría nada más 0,1, pero solo por estrenar el... ¿Y quién fue José Mateo? Muy bien, listo. Esa es la respuesta, 19,81%, 0,181%. Si quieren rapidito la respuesta, eso es con lo que les comparto pantalla. 1,81. De hecho, el tercer cero no era necesario porque ahí serían ya 4 decimales, pero bueno, se lo valí porque ya eran suficientes. Los HMI son difíciles. Ah, no me lo quiero tirar, sí. Ya, ahora sí. Bueno, la respuesta es esa. ¿Cómo lo hice rápido? Yo lo hice tabla dinámica. Me parece que es súper rápido. ¿Qué puse? Puse tienda, aquí en filas, y también puse tienda en cuenta de tienda, pues porque sale rapidito el conteo. ¿Listo? O sea, de hecho voy a borrar todo para que sepan cómo fue. ¿Listo? Pues así. Puse tienda, cuenta de tienda. ¿Listo? Quedaba así por el momento. Luego ponía aquí, mostrar valores como porcentaje del total de columnas. Fíjense que ya casi, pero me falta un decimal. Entonces, ¿qué me faltaba? Agregarle 1. Ahí está. El valor occidente es 19,181%. ¿Listo? Bueno, muy bien. Acabamos con un bonito. Perdón por los 2 minuticos, pero sí, yo sé. Listo. Gracias por la asistencia.